Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lidia Arellano y estamos en su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, en donde se encuentra mi compañero. Su servidor Joaquín Reséndiz los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en este programa. Hoy, en este día que está sumamente frío aquí en la capital de la República, donde tenemos una temperatura que cala los huesos. Así. ¡Qué barbaridad! Y en la línea está don Jorge Saldaña. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Un poco amoladón, eso quería yo decir. Mi querido Reséndiz. Bueno, primero, Lilia, mucho gusto, buenas tardes. Y buenas tardes, señor Reséndiz. Muy buenas tardes. Un poco, saliendo de una serie de ¿qué diría yo?, de padecimientos de garganta, de un montón de cosas, lo que es ser viejo, ¿verdad? Bueno, ahí me la voy defendiendo y ustedes sabrán de perdonar. Pues déjame primero que nada desearte muy feliz año. Igualmente. Y para tu consuelo decirte que no es una cuestión de edad. Fíjate que acá en Quintana Roo pues también tenemos los azotes de los frentes fríos. Sí, hombre. Y también se siente aquí un poco más duro la baja de temperatura, porque con la humedad ahí sí te cala los huesos. Sí, mi problema muy grave fue que en mi pueblo, en Banderilla, en el rancho, pues hay una humedad de 90 grados, 90, quién sabe qué, y entonces todo eso me afecta mucho. Bueno, pero en fin, platicamos de lo que tú gustes, mi querida Lilia. Sí, pero te digo que no es una cuestión de edad, ¿eh? Mis nietos, bueno, pues están jóvenes, unos otros son adolescentes, y están igual que nosotros, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues a ver, como dice... Pues mira, Tennessee Williams, este escritor estadounidense famoso, ¿sí?, escribió: debemos desconfiar unos de otros. Es nuestra única defensa contra la traición. Bueno, Fíjate. si mi abuelo, que no era Tennessee Williams, decía, sí, que esto te moleste, decía, piensa mal y acertarás. ¿Verdad que sí? En realidad sí, en realidad no se puede pensar bien de todo lo que acontece, por varias circunstancias. Pues una de ellas, cada vez que abrimos la bolsa, pues nos percatamos de cuáles son las realidades, las auténticas realidades. De nada sirve que te bombardeen con una serie de anuncios sobre bondades que vendrán. Bueno, que vendrán. ¿Y qué comes hoy? ¿Y con qué pagas la renta mañana?
¿Y cómo le haces para conseguir un empleo? ¿Y qué sucede cuando te aumentaron el salario unos cuantos centavos, los equivalentes para comprar 5 tortillas? Sí, y te subió todo lo demás. Lo que estoy diciendo es que muchas declaraciones nacidas de los hombres de poder dan como reales simples expectativas. Si yo mañana espero que con la crema que me puse me tenga yo un cutis extraordinario. Ese cutis hará que mis ojos puedan ver perfectamente bien. Junto a mis ojos no tendré ninguna rayita. Mis arrugas de la frente se me despejarán todas, y lo doy como un hecho. La realidad es que era solo espero que funcione, pero generalmente es tan ilógico que no funciona. Bueno, te voy a decir que en mis tiempos, yo creo que también en los tuyos, las expectativas tenían base. Por ejemplo, se hacían estudios o se hacían los pronósticos de ventas para todo el año. En el caso de la industria textil, bueno, pues de las diferentes telas que se fabricaban con las combinaciones de algodón, de rayón, etcétera. Igual los casimires, si unido a la producción de textiles estaba el área de confección, bueno, pues se sabía que había que producir X números de metros de tela para poder sacar un número también determinado de trajes o de vestidos o de pantalones o de blusas. Todas esas expectativas de ventas tenían una base en la producción. Eso era lo real. Las expectativas no eran sueños guajiros, no era pensar que iban a salir 400 vestidos sin antes haber hecho un estudio, una programación de la producción de la tela para esos vestidos. Claro. Hoy nada de eso existe. Las expectativas, tal y como tú lo reseñas, son sueños guajiros. Son fantasías. No tienen ninguna base. Por ejemplo, nos dicen, van a llegar muchas inversiones. ¿Cuáles? ¿En qué ramas? ¿Bajo qué montos? En el caso del petróleo, ¿cuáles son las expectativas reales? Porque hay una necesidad de mercado real, porque existen los compradores para la producción de X, Y o Z número de barriles más de los que se están produciendo actualmente. ¿Cuáles son las inversiones que se van a hacer? ¿De qué monto? ¿En qué ramas? ¿Qué tipo de personal se requiere? ¿Cuáles son sus corridas financieras? Todo eso se tendría que presentar. No hay nada. Lo dijeron perfectamente bien cuando se discutió la reforma energética. No nos han dado números. No sabemos cuáles son las realidades. Sobre qué sustentan sus expectativas y sus dichos. Ahora, nada de eso existe. Es como tú dices, me van a vender una crema que resulta que hasta me va a quitar lo ciego. Pues no es cierto. No es cierto. Ahora, espérate, como decía el joven aquel, mi queridísimo y recordado Raúl Velasco, aún hay más. Si tú escuchas decir, vamos a imaginar que yo soy un gran inversionista y que vivo en París. Y entonces me dicen, oye, ¿se puede invertir en Pemex? ¿Qué es que es Pemex? Bueno, Pemex es tal, digo, oye, muy interesante. ¿Dónde queda México? Aquí está, en América del Sur. Les Azteca, uy, qué señorita. A ver, examíneme qué hay. Y llega mi empleado y me dice, pues hoy el estado de Michoacán está en poder de 3 o 4 poderes, y la gente de México no sabe cuál es cuál. Hubo tal cantidad de secuestros, hubo tal cantidad de muertos, hubo robo. Sale en el periódico que para que entreguen una cantidad de dinero a X gobernante hay que dar algo que en México
dirían en Francia, se llama la mordida. Hay que dar un cacho de lo que le dan a un trabajador o un empleado. Y hay un clima de inseguridad, hay toque de queda y junta de los principales del gobierno para sacar la situación. ¿Tú crees que yo voy a llevar mi lana para allá? Lo que acabas de decir es una verdad, así que yo he discutido durante mucho tiempo. ¿De veras creen que en el extranjero están ansiosos por llegar a invertir en nuestro país? ¿De veras lo creen? Y entonces uno hace el ejercicio que tú mismo has hecho, ¿no? A ver, me voy a poner en los zapatos de un inversionista. ¿Serio? No voy a México. Porque acabas de reseñar Michoacán, pero los deportes norteamericanos hablan de 12 entidades que en poder de la delincuencia organizada. ¿Vas a ir a ese país? Ahora, claro, si eres petrolero y la autoridad te garantiza el garrote puro y la seguridad en torno a tus instalaciones en donde vas a sacar material y te lo vas a llevar, no tienes nada que ver con el mercado interno y mucho menos estás comprometido con el desarrollo nacional, bueno, pues dentro, ¿verdad? Bueno, algunos no. ¿Cuántos años tiene en el poder este señor que me lo está garantizando? Sí, lo que ¿Le quedan 4? Bueno, pues a sacar todo lo que se pueda, ¿eh? 24 horas para que yo recupere lo que invertí y luego ya después veremos. Si no es que pongo al siguiente presidente y me garantizo más tiempo. Pero espérate, lo que pasa es que esta reflexión te aseguro que no la harán. Piensan mal ellos y aciertan. Ellos saben que en todos los lugares donde hay petróleo y conflicto, lo que prevalece al final de todo es el conflicto. ¿Y el remedio es el autoritarismo y la brutalidad? Ah, no, desde luego, existirá eso, y eso ahí está y ahí se queda. Pero nunca el autoritarismo y la brutalidad han solucionado la problemática de un pueblo en pugnas, un pueblo en lucha. Aquí estamos luchando, hay víctimas, que es una ciudadanía apacible, hay televidentes, que son los primeros que forman esa ciudadanía apacible, banalizada, distraída. Pero arribita de ellos están todos los cárteles, están todos los partidos políticos, están los diferentes núcleos y áreas de poder. No quiero utilizar la palabra que no es rebatinga, sino rebatiña, pero parecería ser que la rebatiña intermedia no deja absolutamente que un pensamiento claro y honesto y anticorrupción prevalezca en México. ¿Cómo ves? Pues no. Esto es lo más angustiante. ¿En base a qué están sus pronósticos, sus esperanzas? Pero fíjate también otra cosa, de todos los señores que hablan, mira, ha hablado 3 o 4 veces el licenciado Osorio Chong, ha hablado el que está después del gobernador abajo, que no me acuerdo cómo se llama, secretario general de Michoacán, sí. Y ha hablado Fausto Vallejo, han vuelto a hablar todos, ha hablado Mireles, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su justificación. Creo que la más sólida hasta el momento podría ser la de Mireles, pero la televisión me está enseñando a verlo como el autollamado. Cuando la televisión le dice a alguien el autollamado, ya se fregó. Bueno, lo que tendrían que voltear a ver y explicarnos es la complicidad durante tantas décadas de las autoridades con los grupos mafiosos, ¿eh? Ah, bueno, y partiendo de esa base, entonces ya veremos. Y después vamos a ver si en lugar de tomar a Patzingán, van tomando el puerto, ¿eh? y van inspeccionando
cada uno, todos y cada uno de los contenedores, para saber qué entra y qué sale por ese puerto, ¿eh? Y entonces ya después veremos. Total, la guerra ya está desatada. La guerra está desatada, es decir, hay una guerra. Claro. Hasta el mismo Jacobo, que es uno de los pilares fundamentales del sistema, dice, este es el índice, esos son los reportes de esta guerra no declarada. A mí me parece que miente, porque la guerra declarada o no declarada, si la estás viendo, algo que estás viendo no necesita, yo no te puedo decir ahorita, fíjese que hoy es en la tarde. No, pues ¿cuál declaración es válida? Es en la tarde porque lo estoy viendo. Esto es una guerra porque la estamos viendo. Pero él dice... Lo que pasa es que acuérdate que como Calderón le declaró la guerra a los narcos, pues ahora no quieren ellos aceptar que esta sí es una guerra y esta es su guerra. Sí, pero no se puede declarar la guerra a uno mismo. Es decir... autodeclarársela. Es decir, si se declara la guerra a uno mismo y agarran 4 o 5 perseguidores de secuestradores, y resulta que ellos también son. Están en el mismo ojo. Pues entonces uno no se machuca el pie a sí mismo. Claro. Estas son las cosas que no comprendemos, y en serio no es mala leche, ni activista, ni anarquista, ni nada. Simplemente como ciudadanos simples y sencillos queremos saberlo. Bueno, estamos hambrientos de saber tantas cosas. Muy bien, señora. Entre ellas, bueno, pues a ver qué nos tienen en los cortes comerciales, ¿no crees? Adelante para oír la musiquita que es tan bella. Vamos a corte y regresamos. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. Felicidades. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estamos moviendo a México, asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses, ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Cómo estamos moviendo a México? Alimentando la esperanza de millones de mexicanos. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 250,000 familias ya cuentan con la nueva tarjeta Sin Hambre para adquirir 13 productos básicos en tiendas Diconsa. 1 millón de personas son beneficiadas con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you. Pues del panorama del año que entra. Del año que entra, no, del año que se inicia. El año que estamos ya Me padeciendo. resulta poco halagador, sobre todo si pues pone uno a trabajar su memoria y recuerda cuando nos dijeron que teníamos que aprender a administrar la riqueza, la abundancia, y terminamos con un país arruinado. Hoy
hablan de las grandes expectativas de crecimiento, de desarrollo, cuando por el otro lado, bueno, pues se incrementa la tasa de desempleo, se advierte que el índice inflacionario va en aumento, cuando a principio de año nos zorrazan el incremento más brutal de las gasolinas, cuando todos los precios suben y obviamente los productos se convierten en inalcanzables para cada vez un número mayor de mesas de mexicanos, cuando pues por una parte nos hablan de esta abundancia económica y por la otra pues se quejan de que pues es muy alto el costo para poder corregir todos los libros de texto. Entonces esto pues bueno, pues habrá que hacerlo en 5 años. Entonces es un trae y lleva de información brutal en el que nada concuerda, en el que se antoja que nada es cierto. No vemos por ningún lado los tan cacareados apoyos al campo. Seguimos sin producir con las... Fíjate, ya para que a estas alturas no se tenga por parte de las asociaciones ganaderas, de las que juntaban antes a todas estas granjas avícolas y porcícolas, etcétera, ranchos y eso. No tenemos reportes de los daños causados por las heladas, porque pues los daños son permanentes. No tienes que esperar las heladas, ya no hay producción, y si no hay producción pues no tienes nada que reportar. Tampoco lo productivo. Imagínate la señora Robles cuando su accionar, como dicen los españoles, su accionar corresponde en sacarse fotografías repartiendo alguna despensa, por ejemplo, en vez de enseñar a huertos familiares, por ejemplo. Pues sí, porque mira tú, ahí va la despensa con 5 kilos de frijoles. Bueno, muy bien, ya les alcanzó para comer 5 días frijoles y los otros 25. Por eso no, bueno, pero en una despensa, la despensa no tiene una connotación solucionadora. La despensa no, pero te hago esta reflexión, claro, de la manera más sencilla para ver la inutilidad de este tipo de entregas. Claro. ¿No? Todavía hasta con eso. O sea, no solamente no ponen remedio en nada, sino que es un absurdo el pensar que una bolsita con unos cuantos ingredientes allá, pues te van a servir para 30 días de alimentación. Y todavía presumen esa ayuda. ¿Qué es ayuda? Es un hundimiento cada vez mayor. Pero Lilia, la finalidad de la despensa es de carácter escenográfico, fotográfico. Pero mira, tendría exactamente el mismo valor fotográfico y hasta electoral, porque también es eso lo que buscan. Sí, claro. Si viésemos llegar unos trailers con pollos, trailers con cerdos, trailers con semillas y fertilizantes. Y si a ver, lo que trata de decir, un huerto. Aquí puedes volver a sembrar tus chiles, tus tomates, tus cebollas, tu cilantro, tu epazote. Aquí tienes estas 10, 12 gallinas que te van a dar huevos diarios. Aquí tienes estos 4 marranos. Si los cruzas, vas a ver que vas a poder vender tu marrano al mercado. Y empiezan. Y tendría el mismo valor fotográfico, hombre. Claro. Y aquí mientras engordas a estos, yo te voy a dar tu bolsa de maíz, pero tienes que votar por mí, ¿ok? ¿Ok? Sí, que claro, voto por ti. Bueno, entonces eso sería tanto como, no justificar, pero... Lo hacen actualmente, ahí está tu defensa y vas a tener que votar por mí, si no, no te la doy. Sí, claro. Y bueno, lo hacen, ¿no? Pero bueno, pues ya, si lo hacen y que creen que nadie se da cuenta o que nos chupamos el dedo, pues que ya que lo hagan a los descarados. ¿Qué no nos roban a los descarados? Sí, sería de los males el menor. Pero es que no se dan cuenta, ellos no quieren darse cuenta que ellos están para gobernar y servir a la población, no para gobernar y servirse a sí mismos. Pero eso no lo van a entender nunca. Nunca.
Eso, ojalá que entrara por lo menos en su mente una dosis de humanismo, pero de un humanismo que fuese aderezado con buena voluntad y con inteligencia, para hacer cosas que realmente ayudaran a la gente más humilde de nuestro país. Y que además esa producción pues sirviera también para la clase media. Y es una cadena. Yo creo que va a llegar el momento, según como nos están llevando, en que los propios grandotes van a tener que protestar porque no hay quien les compre. Yo te puedo asegurar que pese a que se ha incrementado el número de teléfonos celulares, por ejemplo, de paquetes, pues cada vez la gente compra el paquete más barato. Utilizan ya los mensajes, poca gente habla por teléfono. Los ves mensajeándose, porque el mensaje es a pesito. Entonces, de nada sirve que si antes vendían, por decirte, 30 millones de celulares, hoy tengan 70, si la variación en ingresos por la compra es mínima y su montaje por las necesidades de personal y todo, pues crece y no en la misma proporción en la de sus ingresos. Por ponerte un ejemplo con algo que ya es ya se ocupa por todos lados, que es el celular. Común. Ahora, común. Eso que estás diciendo... Estos ya se van a empezar a preocupar. Los de los Walmart también, porque sus anaqueles ya lucen llenos permanentemente, porque ya no hay productos agotados. Los de las grandes cadenas comerciales están igual. Ya los cierres de los pequeños y los medianos comerciantes, que son muy preocupantes porque son los que realmente han conformado la economía sólida de este país, bueno, pues se están yendo, están haciendo, sumándose a la informalidad con tantas presiones como hay para que paguen cada vez más impuestos. Entonces los grandotes ya van a empezar a pensarlo 10 veces. El cierre de restaurantes perjudica muchísimo a las grandes cadenas como Walmart, porque ahí es a donde se surte. Entonces ya empieza esta cadena a perjudicar a los que se han visto beneficiados de siempre. Lo que estás diciendo, mi querida Lilia, es el fracaso de un sistema economista mundial que es el neoliberalismo, donde todo está constituido como principal valor el valor de comerciar, establecido esto en dar publicidad, vender y comprar. Comprar barato, vender a muchos, ganar poco en cada cosa y retacar a la gente de mercancía inútil o de mercancía que no sirve. En lo que mencionaste de los celulares, no se ha establecido el hecho. Ya México es un país incomunicado. México es un país que tiene la información venida de un sistema político-económico y esa es la que en realidad absorbe todo el pueblo. De una u otra forma, el pueblo está futbolizado, banalizado, como decía el comercial, va a ser muy difícil sacar al futbolista que cada mexicano trae dentro. Bueno, pero ahora cada mexicano con su aparatito de teléfono pica y pica y pica y pica para decirse qué, para decir qué. Trata de hablar con uno de los que en la calle se sientan tantito para picarle al teléfono. Trata de hablar y decirle, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Y luego la pregunta ofensiva, ¿qué piensas? Y verás cómo no piensan ni nada. Y eso... Sí, bueno, ese es el otro lado de la moneda. Ahora ponlo a hablar todo el día por el aparatito, que constituye una esencia muy grande del snobismo. Y dímelo si no, no hay ni siquiera una sociedad de sociólogos, de psicoanalistas, que examinen los cambios de la conducta del mexicano. En absoluto. Y mira, por ejemplo, mencionaste hace rato, hay que corregir los textos, ¿verdad? Los textos de la escuela. Parecería ser, quizá tú tengas una información más exacta, que costó millones de pesos
corregir los textos, porque lo dijo Choifet, y lo dijo muy vehementemente, que iban a corregirlos. Parece que acudieron a instancias extranjeras, no tengo bien la información, pero yo te aseguro que 10 o 12 científicos literarios de México, literatos de México, y para no ir más lejos, me adorno, de los que estaban en Sopa de Letras, corrigen, si quieres, la Biblia, fíjate. Sí, no creas que es el hecho de estudiar las fortalezas y estudiar las inclinaciones de lo virtuoso de la palabra. Eso se sabe y se siente. Por ejemplo, nosotros descubrimos que en libros de texto, imagínate, para enseñar a sumar, enseñaban al niño a sumar poniendo 3 bolsitas de frijol, 4 bolsitas, ¿cuánto? 7 bolsitas, 2 litros de aceite, más 3 litros de otro aceite, son 5 litros de aceite. Sí, pero era un anaquel de Walmart. Claro, ya lo comentaste tú en una ocasión en el programa. Perdona, ya de viejo me repito. Cuando a nosotros nos enseñaron con las bolitas aquellas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Con el abaco. Que ibas corriendo las bolitas de colores, hombre. Un abaco. Ah, un abaco. Bueno, sí, pero perfecto, bro. Todas esas cosas creo que pagaron una gran cantidad porque fuesen corregidas en Estados Unidos. Y luego en los mismos libros decía, diríjese usted a Wikipedia, o esa, no sé cómo se llama esa cosa, si es que así se dice, o se dice, cuando en realidad hay fuentes de información mucho más sólidas que eso para corregir un libro de texto. Se pone poco cuidado en la formación del mexicano. Por eso salimos como salimos. Bueno, yo creo que es al revés, porque pone mucha atención en la formación del mexicano, porque es su potencial económico del futuro. Entonces, enseñarlos con una base consumista, bueno, pues es garantizar que sus empresas, las instaladas en nuestro país, pues van a tener un éxito económico garantizado. Claro, se pone mucho entusiasmo y hay mucho esfuerzo, y es un sueño largamente acariciado el hecho de que el mexicano sea un desastre. Claro, ayer fíjate que platicando con Héctor Anaya, hizo referencia de alguna, a principios del siglo pasado, por ahí del 22, alguna posición de los Estados Unidos con respecto a invadir México. Y que entonces el encargado de la política de ese país, pues simplemente señaló que no había necesidad de ninguna invasión ni de mandar a nadie, que simplemente habría que procurar educar a varios sujetos acá en los Estados Unidos. Seguramente alguno de ellos llegaría a la presidencia y a través de ahí vendría el dominio total. Y bueno, pues dice, no se equivocaron. Y no, porque es a partir de Miguel de la Madrid, que tuvo su educación en los Estados Unidos, en donde cambiaron todos los modelos económicos nacionales. Y bueno, ahí están los educados en ese país, de acuerdo a este pronóstico que se hizo a principios del siglo pasado, pues les dio el excelente resultado. Con Salinas, con Cedillo, con todo lo que hemos visto. Claro. Entonces ahí, en la base, en esos libros que están mandando corregir, que están mandando elaborar al vecino del norte, bueno, pues es en donde están asegurando la verdadera invasión a través del pensamiento hacia otro país. A través de la cultura. Mira, así es, señor. Eso me parece que fue dicho allá por 1925 por el señor Lansing. Él era un funcionario alto y decía justamente lo que tú acabas de mencionar. Eso se realizó poco a poco, pero no hay que dejar afuera, no hay que olvidar la labor íntegra, tenaz, completa, continua, diaria, cotidiana,
cada 24 horas de la información televisiva de México. La información Bueno, ¿y televisiva quiénes han sido los maestros de la televisión en México? Sí, pues, dice, ¿De dónde copian sus programas de concursos, por eso, sus series de televisión? Lindo. Pero esos ayudaron. Unos van a estudiar allá y los que se quedan aquí hacen la tierra fértil. Mira, por necesidades que tú ya sabes, he tenido que estar en hoteles y he tenido que estar recluido en algunos lugares donde tengo reposo y la curación para mis males. Y las programaciones de algunas cadenas de hoteles, de lugares públicos, de donde casas de reposo, lo que tú quieras, esas programaciones son estrictamente norteamericanófilas. No son para mí. En una no hay más que el noticiero de un nocturno donde hay la mitad de tiempo o más de la mitad son comerciales. Así y lo demás, así es, la sonrisa vacía y extraña para nosotros del humor norteamericano, que no lo critico en sí porque es su país, es su cultura, su manera de ser, pero que a nosotros no nos dice nada. Así es. Y hablando de comerciales, aquí ya me están haciendo muchas señas. Adelante. En producción para irnos a un corte. Adelante, señores. XCNK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así: dum dum, adelante, dum dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016 P98 Secretaría de Salud. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Y bueno, sobre esto último, fíjate cómo las series que se transmiten, que se importan, que pasan aquí algunos canales, obviamente con su característica de ser, pues de estar allá en los Estados Unidos o en alguna parte de Europa, les hacen tantas promociones. En cambio, hay otras series que pasan en un canal nacional, Antena 3, sobre cuestiones políticas de México, que desnudan muchas de las tropelías que se cometen en el país y no tienen absolutamente ninguna promoción. Yo creo que poca gente ha escuchado hablar de una serie titulada Las Infames, por ejemplo. Es extremadamente interesante
y habla de las ambiciones, por ejemplo, de un funcionario que pretende ser candidato a la presidencia, que ocupa la Secretaría de Hacienda, y cuál es el trabajo de un grupo lobista que tiene, encabezado por una mujer muy astuta, muy inteligente y sobrina del principal capo del narcotráfico del país. Y sus tomas se desarrollan pues manteniendo la imagen del Zócalo capitalino, fíjate. Y obviamente perfectamente asentadas en escenarios nacionales. Pocos han visto otra serie que se llama El Octavo Mandamiento, que habla precisamente de la peligrosa función de los periodistas, de la policía, de los diarios independientes y cuando no te sujetas a aplaudir al gobierno federal, hasta dónde pueden llegar las presiones. Tampoco se le hace ninguna promoción. Bueno, está una extranjera, pero grabada en México, que nos marca perfectamente cuál es el futuro y la realidad que veremos en las cárceles privadas, que se llama Capadocia. No les hacen promoción, no les conviene. Y son series con una calidad extraordinaria, con actuaciones extraordinarias, que revelan situaciones reales de nuestro país y que no les conviene. Ahí está otra televisión, y esa televisión pues no es para que el Estado y el gobierno la aplaudan. Quiero pedirte por favor, Jorge, que te acerques más, porque me están reportando a través de nuestras páginas que no te escuchas bien. A ver, ahora ya estoy más cerca. Como nada más tenemos una línea, pues está liliarellano.com para que nos manden sus mensajes. ¿Y cuál es tu página? ¿La mía? Sí. Pues yo no tengo página, no sé. Bueno, ¿por dónde te llegan los textos de nuestros radioescuchas? ¿A qué dirección? Llegan a jorgesaldana@hotmail.com. Muy bien, a tu correo. Sí. Sí, porque como nada más tenemos ahorita una línea... ¿Sabes cuál también para dónde? lanuevarepublica.com. Muy bien. Bueno, pues ahí para que nos manden sus mensajes de liliarellano.com. Sí. Bien, pues te decía de estas series, pero también, fíjate, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos consideraron ya extremadamente preocupante el ambiente de violencia e ingobernabilidad que se ha extendido en Michoacán y reiteraron el apoyo de la administración de Barack Obama al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso, pero apoyo es una palabra muy ambigua. Apoyo es una palabra muy ambigua porque apoyar, mandan un ejército, sí están apoyando, pero al mismo tiempo están poseyendo. Los marines, acuérdate que allá en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, está la única vía ferrocarrilera que va directo a los Estados Unidos, Claro. Y así los de Veracruz lo sabemos. A Veracruz llegaban fuerzas de apoyo que obviamente tenían apoyar tiene otra significación para ellos. Apoyar es conquistar. Es una ¿verdad? Invadir. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sostuvo que es fundamental recuperar el Estado de Derecho para mantener el crecimiento económico en Michoacán. Dijo que todas las áreas de política económica del gobierno federal respaldan y celebran la acción del gobierno para restablecer el orden y la gobernabilidad de la entidad. Vamos a ver qué logra con esto, porque la Arquidiócesis de México puso en evidencia el fracaso de los 3 niveles de gobierno para garantizar las condiciones de seguridad para la población del estado de Michoacán. Consideró esta arquidiócesis que sería un error del gobierno federal pretender desarmar a las autodefensas en vez de quitar las armas a la delincuencia organizada, sin antes garantizar las condiciones de seguridad en las poblaciones michoacanas. O sea que, ¿qué va a ser primero? ¿La gallina o el huevo? Claro. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó con fotos y videos
al convoy del ejército que disparó contra 2 personas allá en Antunes, Michoacán, durante el pretendido desarme de las autodefensas. Y sujetos no identificados incendiaron una farmacia ubicada a una calle del Palacio Municipal de Apatzingán a 2 días de implementarse este operativo en Tierra Caliente. Y allá en Nueva Italia, también en Michoacán, los grupos de autodefensa en camionetas pick-up y con armas AK-47 retomaron sus actividades de vigilancia luego de que el lunes el ejército intentó desarmarlo. Fíjate, Lilia, que yo no siendo reportero, no es peyorativo esto, digo, no teniendo elementos para hacer una investigación acuciosa de los hechos diarios y cotidianos, me fijo mucho en lo que puede ser que haya de fondo en la trastienda y en las ideas que pueden regir la vida política de México. Entonces, hay un dicho también muy hermoso que tú conoces. Oye, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo tengo un enemigo y otro cuate ahí aparece y es su enemigo de aquel. Oye, cuatito, qué buena onda, vamos a reunirnos a ver si le rompemos toda su estructura al otro. Y aquí no sucede eso. Aparece un pueblo fregado por la delincuencia. Ese pueblo fregado por la delincuencia dice, ya estoy hasta el gorro, quiero ayudar a que no sea yo víctima carnada, presa de la delincuencia. Tu gobierno también quieres eso, obviamente. Bueno, pues no se unen. Al contrario. Al contrario, eso es lo incomprensible. ¿Cómo ves? Es lo que yo le decía el lunes a Paco. Yo si estuviera en el papel de que Dios no lo permite, de alguien que ha visto víctimas en su familia de secuestro, de asesinato, de extorsiones, yo me compro un arma larga y al primero que intente hacer cualquier cosa le doy chicharrón. Claro. Oye, llega un momento en el que dices, bueno, si no hay autoridad aquí que valga, si todos son una, porque lo que es, pero innegable y visible, es la complicidad de las autoridades con la delincuencia organizada durante décadas. Pues, nos lleva a pensar eso. Claro. ¿A qué otra cosa nos va a llevar? Bueno, por lo pronto a los comerciales, porque ya van a ser los últimos. Cuando usted diga, señora. Vamos a comerciales y regresamos en un momento. Radio 620. Amigos de Radio 620, les saluda Salvador Alejandro González, conductor del programa Un Mensaje de Fe, las enseñanzas del Evangelio, para invitarlos todos los domingos, de 11 a 12 del día, a analizar el Evangelio que nos enseña nuestra Santa Iglesia y los temas de interés para la vida, la familia y la fe. Un Mensaje de Fe. Domingos, 11 de la mañana. Dentro del arte popular del Estado de México, la artesanía es una expresión auténtica de los valores culturales, raíces históricas y costumbres del pueblo mexiquense de la que dependen miles de familias. En Ameca Meca el trabajo lapidario no tiene igual. En San Martín de las Pirámides y San Francisco Mazapa, la talla de ónix y obsidiana es incomparable. Chalco, Jocotitlán, Toluca, Ecatepec y Valle de Bravo son territorio de la mejor herrería artística del mundo. Amanalco domina el vidrio y latón niquelado. Y en Tenango del Valle y Toluca, las velas de formas caprichosas son únicas por sus aromáticos colores. Y el árbol de la vida de Metepec, ese tienes que conocerlo. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña.
Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio 620. I've got you under my... Pero eso sí, fíjate tú que los partidos políticos, bueno, pues van a recibir, de acuerdo a la aprobación emitida por el Consejo General del ICE, 3.925 millones para sus actividades ordinarias. Al PRI le tocaron 1.060, al PAN 917 y al PRD 699 millonzotes. ¿Qué tal? Bueno, eso sucede en México. Lo que yo no... Y hay un pueblo adecuado para que 2 o 3 cosas sucedan. Para que a los que nos importa no podamos hacer nada más que decirlo. Porque es una irregularidad y evidentemente es estar inmerso en un piélago de corrupción, en un lodazal de corrupción. No podría suceder esto en un país demócrata. Eso riñe con la democracia. O somos demócratas, es que no se puede ser corrupto y demócrata, salvo que México lo ha pretendido demostrar a base de una información que obviamente tiene que ver con la corrupción y forma parte del modus gobernandi, si esto se pudiese decir, que creo que querría decir el modo de gobernar. Sí, señor. Ayer precisamente, ya por razones de tiempo, no pude terminar de señalar lo que Gertz Manero señala sobre la falta de justicia que sufrimos en nuestro país, porque dice que si la justicia existiera para todos, primero, no se estaría discutiendo un arbitraje con los traficantes disfrazados de legalización para convertirlos en empresarios, legitimando así la impunidad que han disfrutado y que ha convertido a la nación en un campo de guerra. Tampoco habríamos perdido territorios completos del país como consecuencia de la colusión entre narcos, talamontes, líderes insaciables y autoridades corruptas e ineptas. Segundo, Caro Quintero seguiría en prisión, pero acompañado de un nutrido grupo de políticos, de líderes corruptos y saqueadores que hoy exhiben cínicamente su impunidad, propiciando la multiplicación del peculado en el país. Tercero, no estaríamos lidiando con un desastre educativo que el gobierno construyó a través de una demagogia permanente y la corrupción masiva de un sindicato cuyas dirigencias han ahogado y desprestigiado a los maestros y a toda la educación en razón de sus colusiones políticas y electorales. Cuarto, no sufriríamos la inmovilización, la confrontación y la improductividad en la capital del país en razón de las marchas extorsionadoras de los cómplices insatisfechos del poder o los bloqueos de grupos desesperados que ya no tienen otra forma de expresar sus querellas sociales. Quinto, Pemex no sería tema de confrontación entre mexicanos como hoy lo es, en razón de la corrupción, la improductividad y el desmantelamiento que la industria petrolera ha venido sufriendo con la complicidad inverterada y el encubrimiento oficiales. Sexto, no se encontraría 60% de la economía nacional en el ambulantaje, la piratería y la ilegalidad, mientras al otro 40% lo asedia un sistema impositivo aniquilante, en tanto grandes empresas disfrutan de exenciones que son verdaderamente indignantes. Séptimo, no contaría el país con los hombres más ricos del mundo gracias a las concesiones monopólicas que disfrutan, mientras decenas de millones de mexicanos se encuentran sumidos en la pobreza y la miseria. Octavo, no tendríamos que seguir pagando el inmenso fraude del Fobaproa a bancos extranjeros que obtienen ganancias pingües con servicios costosos y usurarios, mientras perciben las rentas del fraude bancario que todos heredamos. Noveno, no gastaríamos más de 40,000 millones de pesos al año en una policía federal que ya no es útil ni funcional, y tampoco tendríamos al ejército y la marina haciendo tareas que no les corresponde. Décimo,
No tendríamos que afrontar la vergüenza de una descalificación internacional que la inmensa mayoría de los mexicanos no merecemos. Onceavo, la gente de todo el país podría salir de su casa, transitar libremente y ser dueña de su proyecto de vida sin tener que someterse al robo, al secuestro, la extorsión y los derechos de piso. Doceavo, no estarían las cárceles del país repletas de delincuentes menores o de inocentes, mientras el 99% de los delitos quedan impunes. Y pues está el 13º, no padeceríamos de improductividad en el campo en razón de las invasiones, las extorsiones, los abusos y la colusión de líderes agrarios y autoridades. 14º, no veríamos a diario cómo se utiliza la ley para extorsionar a unos y para privilegiar a otros, eternizando y manipulando juicios interminables en un sistema donde la injusticia frena el progreso económico y los derechos humanos. Y por último, no tendríamos que someternos a las humillaciones y a las exacciones de un ministerio público monopólico que es aborrecido y repudiado por la inmensa mayoría de la población que sufre los delitos. Si hubiera justicia en nuestro país, nada de esto pasaría, mi querido Jorge. Oye, esto lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados. No. Alejandro Gertz Manero. Como lo dijo el gobernador de Chiapas, el joven. No, tampoco. Tampoco. Bien, con estos señalamientos puntuales que mencionó. En un viejo de mi edad. Saludos, Alejandro. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias por tu atención. Despedimos el programa. Gracias, Jorge. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Silvia Arellano. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Chao. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM.